Es José Ángel Ibáñez Méndez y les voy a presentar el resultado de mi investigación para la materia de desarrollo de proyectos. Esta se llevó a cabo en el Centro de Investigación de Ciencias de la Salud y Biomédica, CICSAB. Mi asesor es la doctora Mildred Quintana Ruiz y mi proyecto lleva por título Síntesis de puntos cuánticos de grafeno fluorescentes a partir de ácido cítrico. A continuación les presento un poco del contenido que vamos a ver durante la presentación. Y vamos a comenzar con el objetivo, el cual es sintetizar y caracterizar los puntos cuánticos de grafeno fluorescentes por medio de la pirólisis directa del ácido cítrico. Los puntos cuánticos de grafeno son nanopartículas de materiales semiconductores que contienen entre 100 a 100.000 átomos. Debido a su tamaño tan pequeño aún entre los diferentes tipos de nanopartículas, estas poseen una serie de efectos cuánticos, por lo que se dan propiedades muy diferentes a los materiales macroscópicos. Inicialmente estos puntos cuánticos se prepararon a partir de materiales semiconductores como el cadmio y más adelante como el indio. Sin embargo, debido a la alta toxicidad del cadmio, desde hace pocos años se ha planteado la posibilidad de sintetizar los quantum dots a partir del grafeno, dando origen a nuevas nanopartículas que serían los puntos cuánticos de grafeno. Estos tienen decorados en su superficie de diversos grupos funcionales oxidados del carbono, lo que les permite que presenten propiedades físico-químicas similares a sus antecesores, como la elevada emisión de fotoluminiscencia, esta es la más importante, inercia química robusta, y adicionalmente, al ser derivados del grafeno, también poseen otras propiedades como la baja toxicidad y la alta solubilidad acuosa. Por lo que últimamente se han planteado diferentes aplicaciones, como lo son los dispositivos fotovoltaicos, celulares, imagenología o la administración controlada de fármacos, inmunoensayos y biomarcaje. En esta diapositiva podemos observar algunos de los procesos utilizados a la fecha para su síntesis. Estos, como podemos ver, son procesos que implican procedimientos largos y caros, que aunado a esto presentan algunos inconvenientes como el difícil control de la morfología, tamaño de las partículas, uso de equipos especiales o incluso rendimientos muy bajos. Es por esto que en el presente trabajo se propone sintetizar los puntos cuánticos de grafeno por un método de síntesis sencillo sin usar precursores peligrosos, contaminantes o caros. También se pretende reducir el tiempo y la dificultad de la síntesis. El proceso que se utilizará se conoce como método de abajo hacia arriba y se utilizará para preparar los puntos cuánticos de grafeno fluorescentes ajustando el grado de carbonización del ácido cítrico. Continuando con lo que sería la metodología del procedimiento para la obtención de los puntos cuánticos de grafeno, podemos ver en la figura que se muestra en la diapositiva que al fundirse el ácido cítrico, sus moléculas sufren distintos tipos de reacciones de condensación, dando origen a nuevos enlaces carbono-carbono que aumentan cada vez más la cadena de átomos de carbono, lo que al cabo de unos cuantos cientos de veces da por resultado los puntos cuánticos de grafeno. Ahora, en esta diapositiva podemos ver lo que sería el diagrama general para la preparación de los puntos cuánticos de grafeno, el cual consta de tres partes. La primera es la síntesis de los puntos cuánticos de grafeno por medio de la carbonización parcial del ácido cítrico. Cabe mencionar que esto se llevó a cabo para el ácido cítrico sin dopar y posteriormente realizando dopajes con nitrógeno, azufre y una combinación de estos, utilizando ácido timina 1-acético, azufre sublimado y L-cisteína respectivamente como agentes dopantes. Más adelante se llevó a cabo la dispersión del producto en una solución alcalina, la cual es preparada con hidróxido de sodio, y finalmente se realiza un proceso de liofilización para el secado y obtención de las muestras en sólido. En esta imagen podemos ver el procedimiento que llevamos a cabo para la preparación de los puntos cuánticos de grafeno. La primera parte del proceso comienza con el pesaje de 2 gramos de ácido cítrico sobre una charola de plástico. Esto se lleva a un crisol de porcelana y se calienta en una mufla a 200 grados Celsius por un tiempo de 30 minutos. Durante esta parte del procedimiento se funde el ácido cítrico formando un líquido transparente, que luego al pasar el tiempo toma un color amarillo y finalmente llega hasta un color naranja, donde se detienen las reacciones y se obtienen los nanomateriales. Posteriormente se continúa con la dispersión de los puntos cuánticos de grafeno. Justo cuando pasan los 30 minutos en la mufla se tiene que agregar con mucho cuidado y gota por gota el producto en 50 mililitros de una disolución previamente preparada de hidróxido de sodio 0.25 molar. Esto con el motivo de facilitar la dispersión de las nanopartículas en la disolución.
Ya después solo se verifica el pH. En caso de permanecer alcalino, se ajusta con ácido clorhídrico 0.05 molar. Finalmente, para la obtención de los puntos cuánticos en forma de sólido, se realizó un proceso de liofilización, el cual consta de dos partes. El primero es donde el producto se somete a una congelación por un día. Posteriormente se pasa a una bomba de vacío por 12 horas, donde el disolvente, que en este caso es el agua desionizada, se elimina por un proceso de sublimación. Ahora bien, para el caso de los materiales con dopajes, se llevó a cabo todo el mismo procedimiento, excepto por la cantidad de muestras pesadas, pues se realizaron estos experimentos con dispersos porcentajes, los cuales fueron de unos 1, 5, 15 y 25% en mol para todos los casos. En la tabla podemos ver las cantidades pesadas de cada reactivo. Comenzando con lo que serían los resultados y la discusión. En esta sección vamos a presentar los resultados obtenidos de la caracterización química y estructural de las nanopartículas obtenidas. La caracterización se realizó en cada una de las muestras preparadas, es decir, para las nanopartículas sin dopar, así como también las nanopartículas dopadas. Se etiquetaron como GQD sin dopar, NGQD para las dopadas con nitrógeno, SGQD para los dopados con azufre y NSGQD para los dopados con nitrógeno y azufre. La caracterización por medio de ultravioleta visible se llevó a cabo en el rango de 200 a 700 nanómetros y los resultados son los que podemos observar en la diapositiva. En el inciso A se puede apreciar una banda alrededor de 360 nanómetros que coincide con las referencias encontradas, las cuales reportan valores de aproximadamente 365 nanómetros y cabe mencionar que esta banda es asociada comúnmente a la transición N-ambiente enlace de los grupos carbonilo. De esta misma manera, los siguientes espectros también cuentan con esta misma banda, sin embargo, en ellos también se presenta una nueva banda alrededor de los 295 nanómetros, la cual se asocia a la transición N-ambiente enlace de los grupos oxidados del azufre y del nitrógeno. El siguiente análisis que se realizó en las muestras de los puntos cuánticos de grafeno fue el análisis de fluorescencia. Podemos ver en esta imagen los espectros tanto de emisión como de excitación para las muestras sin utilizar dopaje. En esta gráfica podemos observar el máximo de excitación en una longitud de onda de 423 nanómetros debido a la transición pi a pi antienlace y el máximo de emisión respectivamente a 465 nanómetros. Estos son asociados comúnmente a lo que se había mencionado, que es el efecto de confinamiento cuántico de los puntos cuánticos de grafeno y las relajaciones radiativas del tipo pi antienlace a pi y pi antienlace a n. Ahora, para el caso de los dopajes con nitrógeno, la fluorescencia aumenta en una primera instancia para la muestra de dopaje al 1% en mol, además de que se observó un desplazamiento de las bandas hacia el ultravioleta, observando puntos máximos en las longitudes de onda de 374 nanómetros y 436 nanómetros para excitación y emisión respectivamente. Sin embargo, al aumentar la concentración del dopaje, la fluorescencia se ve disminuida considerablemente, donde llega a un punto mínimo y se mantiene ahí, aún cambiando la concentración del dopaje. En el caso de la figura inciso C, son de las otras dos muestras realizadas con dopajes de 0.5% y 2% en mol. Sin embargo, al obtener espectros sumamente similares y con una intensidad de fluorescencia por debajo de las obtenidas para la muestra al 1%, se sugiere que efectivamente es al 1% donde se tiene el máximo de intensidad de fluorescencia. Para el caso del dopaje realizado solo con azufre, que podemos ver en la figura inciso D, se observaron resultados muy similares al caso del nitrógeno, pues las bandas están desplazadas al ultravioleta en relación a las muestras sin dopar, con puntos máximos en las longitudes de onda de 373 nanómetros y 434 nanómetros para excitación y emisión. En adición a esto, se ve como al aumentar la concentración de agente dopante se disminuye la intensidad de la fluorescencia. Finalmente, los resultados del dopaje con átomos de nitrógeno y azufre, el comportamiento inicial es sumamente parecido a los dopajes comentados anteriormente. Sin embargo, se puede observar que si bien mientras aumenta la concentración del agente dopante, se disminuye la intensidad de la fluorescencia. También se ve un cambio en cuanto a las longitudes de onda para los puntos máximos de excitación y emisión en las diferentes nanopartículas. Por tal motivo, se puede plantear un estudio posterior para llevar a cabo la modificación de las nanopartículas con regiones específicas dentro del espectro electromagnético.
Ahora continuamos con el análisis de FT y R con reflectancia total atenuada. Dentro de los picos que se pueden apreciar dentro de la imagen, se aprecia un alargamiento simétrico del enlace carbono-hidrógeno característico de los alcanos en los grupos metilo, el cual se presenta en los 3000 centímetros a la menos 1 aproximadamente, y nos indica la presencia de carbonos con hibridación sp3. También es sumamente visible una banda muy ancha alrededor de los 3000 a 3500 centímetros a la menos 1, correspondiente al grupo OH de los ácidos carboxílicos, lo cual también es una señal esperada debido a que el precursor de los puntos cuánticos es el ácido cítrico, el cual es un ácido orgánico triprótico. Continuando con esto, se esperaba encontrar en los puntos cuánticos de grafeno los picos de alrededor de 1390 y 1550. Estos corresponden a vibraciones del tipo estiramiento, ya sea simétrico o asimétrico, de los grupos éster. Y finalmente, en esto cabe mencionar que el pico que se ve alrededor de los 500 centímetros a la menos 1 resulta de la muestra dopada con azufre y nitrógeno y corresponde a grupos de azufre oxidado, como pueden ser ácidos sulfónicos, sulfatos o incluso sulfonamidas, puesto que también se contiene nitrógeno en la molécula. Bueno, aquí se ve una comparación con el espectro de infrarrojo del ácido cítrico y se continúa con el análisis por microscopía electrónica de transmisión. Y aquí se determinó la morfología y el tamaño de los puntos cuánticos de grafeno sintetizados. En la figura inciso A muestra que los puntos cuánticos tienen una estructura laminar debido a que se aprecian como imágenes sumamente difusas con el entorno adicionalmente que presentan forma de circunferencias con un promedio de diámetro entre los 6 a los 10 nanómetros. Asimismo, se observa en el inciso B la distribución de tamaño respecto a la frecuencia que se encontraron al realizar un muestreo dentro de una región observada usando el microscopio. En la imagen obtenida con ayuda del microscopio electrónico de transmisión de alta resolución, se logró determinar la distancia interplanar de 0.21 más menos 0.2 nanómetros correspondiente al parámetro de red 100 del carbono grafitado. Finalmente, solo resta por mencionar lo que son las conclusiones. La más importante es que se sintetizaron satisfactoriamente los puntos cuánticos de grafeno a partir de un precursor comercial de fácil acceso, que es barato, no es contaminante ni tóxico y con un gran potencial para ser usado en grandes cantidades. Así también se realizó esto por un método simple de pocos pasos, económico, que no necesita de materiales o equipos costosos. También se determinaron las regiones de absorción y emisión de energía, las cuales una de las principales características de este tipo de nanopartículas por medio de espectrofotometría de ultravioleta visible y fluorimetría. Por medio de infrarrojos se observaron los grupos funcionales presentes en las nanopartículas y de esta forma se relacionó sus características superficiales. Y por medio de microscopía electrónica de transmisión se confirmó la obtención de los puntos cuánticos de grafeno, así como también su morfología, distribución de tamaño y la distancia interplanar que presenta. Sin más por el momento, se resta solo mostrarles mi bibliografía y agradecerles por su tiempo y atención. Muchas gracias.